Estimados amigos de Newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. La situación económica del país no es de las mejores, se viene ya atravesando este problema desde hace unos años. El propio presidente Luis Arce ha manifestado en las anteriores horas de que la producción de gas tocó fondo, YPF lo admite, dice de que va a haber una ligera reactivación con los trabajos de exploración. Pero al tema de crisis se suma otro hecho que está dando mucho que hablar y es alarmante en el país. Narcotráfico que está en una expansión como nunca antes se ha visto en Bolivia. El Chapare se ha tornado el centro de atención, es el corazón del negocio ilegal en este momento en el país. Lo ha reconocido así el propio gobierno a través del ministro de Gobierno. Y hoy por ello vamos a analizar esta situación. Tema de economía, tema de narcotráfico, porque de alguna manera van ligados. También se habla de lavado de dólares. Por ello es que hoy hemos invitado en este panel al licenciado Javier Solares. Le doy la más cordial bienvenida, licenciado. Muy buenas tardes, Hilton. Es un gusto poder nuevamente conversar contigo y bueno, a esta importante revista digital Newstime. Licenciado, hemos abordado dos temas que son medulares para la economía. Estamos en una situación muy complicada en el país. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo analiza usted este tema del narcotráfico y esas cifras alarmantes que ha dado el ministro de Gobierno hace unas 24 horas atrás? A ver, es muy importante decir algo por lo cual hay que empezar, que va justamente en el camino de lo que queremos abordar y lo que queremos empezar a proponer, porque hay que hablarlo. Bolivia está agonizando, Hilton. Bolivia está en el camino hacia un agujero negro en el cual no sabemos dónde vamos a terminar, posiblemente en una destrucción. El tema del narcotráfico es uno de los principales problemas, por no decirlo también el primero, que ha puesto a Bolivia nuevamente en el ojo de la tormenta y a nivel internacional está catalogado ya como un país no solo de tráfico, es un país productor, exportador de cocaína. Un país donde las mafias transnacionales, los cárteles están alojados y donde prácticamente estos narcos están prácticamente viviendo como si fuera un hotel aquí en Bolivia. Entonces, eso nos da más o menos una idea de la situación grave por la Perdón, para que me quede claro, país productor. Productor y exportador de cocaína. Correcto. Ya no es como lo decía el gobierno, que somos un país de tránsito. Eso ya pasó, eso es historia. Estamos mucho peor que la década de los 80. O sea, hemos retrocedido en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando acá? La producción excesiva, el sembradío de hojas de coca en la zona del Chapare, esa hoja excedentaria, es la que está justamente generando este tipo de situaciones. O sea, ya se ha venido hablando, incluso hay problemas en la ley 1008, que la ley te proporcionaba justamente máximo 12.000 hectáreas. Ahora hemos superado las 30.000 hectáreas y eso no puede ser posible. Se están entrando los productores de coca a reservas naturales, están destruyendo la naturaleza y esto justamente está acaparando ya prácticamente, dejando de lado, mejor dicho, ya sistemas productivos que tradicionalmente estaban establecidos por cultivos de coca e incluso ya prácticamente han sobrepasado a los pueblos indígenas, los están sacando de sus lugares. Entonces ya hay un abuso y es un abuso propio del movimiento al socialismo. No solamente es Evo Morales, sino también fue lo que era Evo Morales en su tiempo, sino también ahora el gobierno de Luis Arce. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poder justamente evitar de que este tema del narcotráfico siga creciendo en el país y que Bolivia deje de ser un narcoestado? Yo creo que hay que considerar y volver nuevamente a la política de coca cero en el Chapare. No se puede permitir más que los sembradíos se sigan extendiendo. Ni siquiera se respeta la ley. La ley incluso les da un margen de movimiento político al sector cocalero, que es el sector que se financia con la hoja de coca y la droga. Entonces tenemos que romper justamente esa situación de enriquecimiento ilícito que están generando estos grupos. Entonces, si usted agarra y empieza con el tema de coca cero en el Chapare, con la ayuda internacional, la cooperación, porque Bolivia no lo puede hacer solo, con la DEA, con la Unión Europea, vamos a tener un trabajo mucho más efectivo. Vamos a sacar a Bolivia de ese círculo vicioso nocivo del narcotráfico. Pero
No solamente es quitar el sembradío, ¿A qué erradicarlo. atribuye usted, por ejemplo, el hecho de que policías, Fuerzas Armadas estén involucradas en el tema, Correcto. pero que no se llega a romper de alguna manera Correcto. ese tema ilegal? Y justamente a eso iba. No es solamente el tema de la hoja de coca. Usted tiene que tener una reestructuración de todo lo que es la institucionalidad policial. Una policía que ha perdido justamente los valores. Una policía que está trabajando en concomitancia justamente con los cárteles del narcotráfico. Así son las acusaciones de idas y venidas de ambas facciones del MAS. Entonces, eso es totalmente inaceptable. Entonces, usted tiene coca cero, tiene reestructuración de la policía, tiene justamente cooperación internacional. Y al mismo tiempo tiene que tener una propuesta para darle o recuperar la productividad de esas zonas. Es importante que Claro. vuelva la DEA a Bolivia. Es sumamente importante. No solamente la DEA, Bolivia tiene que tender puentes mejores con la Unión Europea para lograr mayor cooperación, que de manera coordinada y de manera objetiva se pueda hacer un mejor trabajo. ¿Usted cree que el tema social hace que el gobierno sea limitado a sancionar, por ejemplo, en algunas zonas del país, como el caso de Chapare? Mire, el tema social, al final de cuentas, prácticamente son los sectores adeptos al MAS. Usted no puede agarrar y simplemente quitarle solo la coca, hay que darle una productividad a ese lugar. Pero obviamente eso usted lo tiene que tener a través de un mejor relacionamiento internacional. Y otro punto importante que no quiero dejarlo pasar de lado: si usted no acompaña la erradicación con la militarización de la zona, no vamos a poder romper nunca esto. Correcto. Es decir, usted tiene que hay que entender de que prácticamente las Fuerzas Armadas junto con la policía tienen que tener un mejor trabajo para lograr generar una especie de cierre estratégico de la zona. No puede permitir que esto siga avanzando y la gente, los narcotraficantes, sigan escapando del lugar. Puede ser un tema complicado para el gobierno el hecho de que la DEA pueda otra vez aparecer en el Lo escenario. que pasa, Hilton, y es bueno que la gente lo sepa, si nosotros no aplicamos medidas de shock, justamente, contundentes, no vamos a poder nunca solucionar el problema. Correcto. Entonces, si vamos a estar con discursos, no, que hay que reducir la coca, no, que hay que trabajar mejor con la policía, eso no existe. Eso no existe si usted no toma decisiones concretas, decisiones rápidas y decisiones que sean de 180 grados, que vayan a solucionar el problema del país. Si no, no vamos a poder solucionar el tema de la droga. Vamos a seguir hundiéndonos siempre. Va a generar sin duda algunas reacciones en el escenario político, económico, un planteamiento que está haciendo el licenciado Javier Solares. Pasemos un poco radicalmente el tema, pese a que la economía, como decía, va ligado a este tema del narcotráfico. Crisis económica en puertas, ya se viene dando hace algunos años, se acentúa con el tema que ha dicho el presidente de que la producción de gas tocó fondo en el país, por fin lo admitió. Se viene hace una década que los analistas energéticos lo vienen advirtiendo, las empresas petroleras por eso se fueron, porque no hay incentivos para el sector. ¿Cuál es su lectura de usted en este ámbito? En primer lugar, hay algo que no se puede negar, y son los datos, son los números. Y eso el gobierno ya no puede disimular, ya no puede maquillar una situación tan real y una situación que sin lugar a duda se puede evidenciar en la distribución económica del tema del IDH por el tema del gas. Mire, estamos ya en medio de una situación grave económica, no es que estamos a las puertas, sino que ya la estamos viviendo. El problema es que el gobierno no quiere lecturar lo que pasa en la calle, no quiere decir la verdad del ciudadano de a pie. La realidad del gobierno es una realidad totalmente surrealista a la que vive el ciudadano, que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que no llega a fin de mes, no le alcanza, y encima todavía tiene que soportar la subida de precio de algunos productos. Entonces, a eso hay que sumarle bloqueo. Y encima hay que sumarle los bloqueos, hay que sumarle que los servicios de salud o de educación no pueden ser del acceso de todos, porque obviamente el gobierno no transfiere los recursos. O sea, es una situación bastante compleja. Pero, ¿por qué pasa esto? Tenemos un Estado cuyo modelo económico ha fracasado totalmente. O sea, el modelo
económico, social, comunitario, prácticamente ya murió. O sea, es un modelo que no tiene, nunca tuvo ni pies ni cabeza, totalmente demagógico, y que la realidad le demostró que lo que planteaba el MAS siempre estuvo mal. Entonces, si usted tiene déficit económico, no tiene reservas internacionales, tiene problemas con la producción de gas, que ya tocó fondo, ¿por qué el Estado sigue creando, sigue subvencionando, solventando empresas estratégicas, esas empresas estratégicas del Estado que le llama, totalmente deficitarias y corruptas y clientelistas? Entonces, aquí lo que hay que hacer es ir a una política de privatización, privatizar las empresas estratégicas del Estado. Tenemos más de 70 empresas que prácticamente no le rinden al pueblo boliviano, son una carga económica para el presupuesto general y que no tienen los resultados esperados. Y lo peor de todo, Hilton, es que estas empresas del Estado le hacen competencia a la empresa privada. No puede ser posible que en un país donde ahora... Competencia desleal estamos hablando. Exacto, es una competencia desleal en un siglo donde prácticamente la innovación, la tecnología, el sector privado dinamiza la economía, es el sector que se lo está prácticamente, se lo está ejecutando, se le está cortando la cabeza. Y eso no puede ser. Entonces, usted no puede generar como Estado una competencia directa al sector privado. El sector privado es el que paga impuestos, el sector privado es el que contrata, es el que mueve la clase media para que este país pueda seguir avanzando. Entonces, privaticemos, volvamos a la política de privatización, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Necesitamos dinero, necesitamos dólares, necesitamos nuevamente que la economía se dinamice y que las reservas vuelvan a subir en el país. Entonces, y eso es importante porque necesitamos generar justamente movimientos económicos, una dinámica económica mucho más productiva, rápida. Importante los planteamientos del licenciado Solares. Yo voy a permitirme una pausa porque quiero agradecer acá a nuestros auspiciadores que son LP Hoteles, que nos abren las puertas de su hotel para hacer este tipo de entrevistas a partir de hoy precisamente. El apoyo privado siempre es importante en este caso. El tercer punto, y para concluir esta entrevista, licenciado Solares, Santa Cruz entra a su mes aniversario, septiembre. ¿Cómo ve usted la proyección de Santa Cruz, considerado la locomotora económica de este país? Y tomando en cuenta, le voy a citar el tema de los bloqueos, porque el sector productivo es el que más asfixia siente producto de este tema. Correcto. ¿Cuáles son las proyecciones que usted tiene para el departamento? Lo primero es que Santa Cruz va a seguir siendo la locomotora del país a pesar de la asfixia política, esa situación de quererle darle un golpe mortal a su economía. No, el gobierno no lo va a poder lograr. Santa Cruz tiene un espíritu, Santa Cruz tiene un modelo que se sustenta justamente en el emprendimiento y justamente se sustenta en la necesidad, en el deseo de progresar. Entonces, estamos en el mes de Santa Cruz, pero es un mes que nos va a tomar a nosotros con un desafío que tenemos que estar, nosotros los cruceños tenemos que estar unidos ante estos embates del gobierno central. Yo creo que Santa Cruz tiene que pasar, no solamente de ser la locomotora, pasar a ser la que guía todo el país, no solamente la que empuja económicamente, es la que guía políticamente a Bolivia. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr primero con liderazgos fuertes. Santa Cruz necesita liderazgos institucionales fuertes, liderazgos políticos fuertes, liderazgos que tengan un plan de trabajo, un plan objetivo, coherente, pero realista. Dejémonos los cálculos políticos para otro momento. La Santa Cruz justamente va a salir adelante dándole justamente ese espacio y dándole esa fuerza y dándole el punto importante a la empresa privada. El agro, las exportaciones, eso es Santa Cruz. Y eso es lo que hay que empezar justamente a pedir y también a trabajar para que esto pueda seguir saliendo adelante. ¿Vamos a seguir siendo líderes? Vamos a seguir siendo líderes, de eso no hay duda. No hay vuelta atrás con la proyección económica de Santa Cruz, con la proyección internacional de Santa Cruz, porque la historia es cíclica, la historia da vueltas. Es momento ahora, y lo digo con mucha sinceridad, es momento de que el oriente boliviano ahora tome las riendas en pleno siglo XXI. El occidente lo hizo en el siglo XX,
Lo hizo con sus bondades, con sus fallas. Santa Cruz lo va a hacer igual ahora. El Oriente lo hace en el siglo XXI. Tiene sus bondades, tendrá sus fallas, pero siempre empujando a un mismo tren. Y ese tren se llama Bolivia. No es que vamos a tener dos cabezas, es un solo tren. Pero el tren económico en este momento lo guía Santa Cruz, pero necesita justamente esa proyección, esa visión para ser ya el cerebro y la guía que conduzca a este país. Importante el análisis con Javier Solares, analista político-económico en Santa Cruz, en Bolivia, una de las personas que más acertadamente está dando opiniones sobre la coyuntura que vive el país. Y bueno, no me queda más que agradecer a los hoteles LP, a nuestra amiga gerente de marketing Pamela León por hacer realidad este ciclo de entrevistas a partir de esta jornada. Le agradezco, licenciado Solares, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Permiso. A todos. Permiso.